El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan una palabra de iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, con una palabra de iluminación. Ok, gloria sea el nombre del Señor. Pues nuestro sexto claseo, sí, yo voy a decir, esta es nuestra sexta clase acerca de lo que es la adoración. La clase pasada hablamos acerca de la adoración es incondicional. Dimos algunos principios, allí se puede el carácter del adorador. Oído, es en las circunstancias difíciles o en las adversidades donde se prueba el carácter del adorador, es allí. O sea, adorar a Dios cuando no hay problema, cuando no hay pruebas, es bueno. O sea, eso cualquiera lo hace. Cuán duro y difícil es adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad. Alguien dijo que quien no es fiel en la adversidad nunca será fiel en la prosperidad. Así de sencillo. Hablamos de la oración que hizo Habacuc. Presentó una quiebra total. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, o sea, no haya aceite, y los labradores no dan mantenimiento, nadie venga a elaborar, a trabajar, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo ¿esto es masoquismo o esto es adoración? O el tipo era masoquista o el tipo sabía la fuerza de la adoración. Adoración. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace estar. Dimos el ejemplo de Pablo y de Sila en Hechos 16, 23, 25, cuando estaban en la cárcel. Dice que entonaban a Dios una canción, entonaban himnos de adoración, salmos, dice la palabra, y los presos los escuchaban, fueron libres, las cárceles se abrieron, las caderas se reventaron, los cepos se abrieron. Eso nosotros lo explicamos. Nos toca ahora adorar. Dice, óigame, no adores, presta atención por favor acá. Dice, no adores a Dios por las malas circunstancias, sino en medio de las circunstancias. Repito, no adores a Dios por las malas circunstancias, sino en medio de las malas circunstancias. ¿Qué queremos expresar con esto? A través de la oración podemos resistir, a través de la adoración podemos resistir, encarar, enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarnos a ellas en adoración. Nunca, jamás, nunca haga eso. No, que fue uno de los errores, uno de los más graves errores que cometió Job. O sea, yo admiro a la persona de Job, tremendo, un hombre de fe que nunca cuestionó a Dios. Job nunca cuestionó a Dios. Óigame, a Job las circunstancias negativas no le quitaron o no le sacaron la adoración de su boca y en lugar de ello hubo quejabanzas. No. Eso está bueno por un lado, pero cometió otro de los más graves errores, que es atribuirle a Dios las malas circunstancias y adorar a Dios por ellas. Señor, gracias por este cáncer. Señor, gracias porque yo no tengo que comer. Porque la voluntad de Dios es que comas. La voluntad de Dios es que tú estés sano. Entonces esa oración deja de ser una oración. O sea, tú crees que en tu corazón estás adorando, tu motivo es correcto, pero no calificas como adorador porque simple y llanamente estás quebrantando un principio de oración, que es que lo que tú le estás diciendo a Dios, Dios no está de acuerdo con lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo, simplemente no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Ya? El grave error de Job fue ese, no. O sea, las circunstancias negativas no le quitaron el derecho
o no le quitaron la expresión de adoración de sus labios hacia Dios, o el motivo de adoración que tenía para expresar en alabanza, en exaltaciones, en honores, en reconocimiento. Eso no se lo quitaron, pero cometió otro error que se fue al otro extremo, donde le adjudicó a Dios en la adoración el mal que había recibido, y hizo del mal un motivo de adoración, de modo que yo no debo hacer del mal o la mala circunstancia un motivo de adoración. Yo debo adorar en medio de la circunstancia y resistir la mala circunstancia en adoración, que es otra cosa. No, hay que darle gracias a Dios por todo. Perdóname. Guárdate de eso. Ok. Entonces dice, a través de la adoración podemos resistir, encarar y enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarte a ella en adoración. No olvides que la adoración es un arma espiritual que al ejecutarle le da acceso a la soberanía de Dios. Se conoce de casos registrados en las Escrituras de personas que fueron libradas y guardadas por Dios a causa de la adoración, como es el caso de Pablo y Silas, registrado en el libro de Hechos 16, 25, 26, quienes después de haber adorado a Dios fueron libres cuando las cárceles se abrieron y las cadenas se reventaron por la gracia infinita de Dios. Pero ellos no hicieron de los momentos difíciles un motivo para adorar, sino que ellos adoraron a Dios en medio de los momentos difíciles. El caso registrado en Daniel 3, capítulo 3, verso 1 al 30, trata del asunto de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron lanzados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, por haberse negado a adorar dioses ajenos. A causa de esta actitud, que en sí conlleva adoración, fueron librados por Dios. Fíjese, esos son principios, demárcalos como principios. Mi consejo como maestro es que no te doblegues ante las circunstancias negativas, ni te resignes a ellas. No hagas de ellas un motivo de adoración, resístelas por muy duro que sea. A través de la adoración verás la libertad de Dios sobre tu vida, pero no hagas de ellas un motivo de adoración. ¿Ok? Nunca te olvides esta verdad. Óigame, verdad central. Llévesela, cómasela, vívela, créela, confiésela, actúela y enséñesela a otros. Óigala. Nunca olvides esta verdad central. Satanás ataca con más frecuencia a los que se quejan. Los que aprenden a adorar en medio de las circunstancias adversas no serán blancos fijos para él. Si cada vez que Satanás levanta algo en contra de ti, tú vas a adorar a Dios, no lo ataques más, porque si cada vez que tú lo atacas, vas a estar abriendo la boca para adorar a Dios, no lo ataques más, ataca a los que se quejan. O sea, hoy escribí yo, en el email, escribí a mis suscriptores, le escribí un pensamiento, y yo decía que muchas veces nosotros en la vida entramos como en un túnel que no tiene como salida. Y yo pasé por un momento muy duro y difícil, que hasta en los momentos esos que son duros y difíciles, tú puedes ver el silencio de Dios. Donde buscas a Dios y no lo ves, no lo oyes, no lo sientes, no sueñas. No hay palabra, no hay Biblia, no hay nada. Buscas un libro para leer, para ver dónde está una palabra y no hay. Porque una de las cosas que Dios nos quiere a nosotros enseñar es que nosotros nunca cuestionemos a Dios. Nunca. Nunca cuestiones a Dios. Cuando tú dices, ¿por qué, Señor? Estás cuestionando. Estás cuestionando. Nunca. Y en esos momentos difíciles que pasé, en mi oración, en medio de mi oración, yo cuestioné, yo dudé, ¿qué no hice yo? Yo lo que le estoy enseñando, se lo estoy enseñando, hermano, porque esto es una escuela para mí, yo lo aprendí. Dios le dijo a Moisés, haz silencio y estad quieto y reconoce que yo soy Dios. Porque aún en el silencio se adora a Dios. Cuando tu silencio simplemente sale para expresar a Dios o para esperar en Dios y entrar en el reposo de Dios, tú estás adorando a Dios sin decir una palabra, solamente con tu actitud. Tu motivo lo enseña, tu motivo dice que es adoración. Está quieto y reconoce que yo soy Dios. Punto. Haz silencio, no digas ni una palabra.
Y en esos momentos difíciles que estoy pasando, yo escuché la voz de Dios cuando me dijo, aún la noche más larga tiene un amanecer. O sea, no importa cuánto tarde la noche. Deja de ser una hora. O sea, tú crees que en tu corazón estás adorando, tu motivo es correcto, pero no calificas como adorador porque simplemente estás quebrantando un principio de oración, que es que lo que tú le estás diciendo a Dios, Dios no está de acuerdo con lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo, simplemente no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Ya? El grave error de Job fue ese, no. O sea, las circunstancias negativas no le quitaron el derecho o no le quitaron la expresión de adoración de sus labios hacia Dios, o el motivo de adoración que tenía para expresar en alabanza, en exaltaciones, en honores, en reconocimiento. Eso no se lo quitaron, pero cometió otro error que se fue al otro extremo, donde le adjudicó a Dios en la adoración el mal que había recibido, y hizo del mal un motivo de adoración, de modo que yo no debo hacer del mal o la mala circunstancia un motivo de adoración. Yo debo adorar en medio de la circunstancia y resistir la mala circunstancia en adoración, que es otra cosa. No, hay que darle gracias a Dios por todo. Perdóname, guárdate de eso. Ok. Entonces dice, a través de la adoración podemos resistir, encarar y enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarte a ella en adoración. No olvides que la adoración es un arma espiritual que al ejecutarle le da acceso a la soberanía de Dios. Se conoce de casos registrados en las Escrituras de personas que fueron libradas y guardadas por Dios a causa de la adoración, como es el caso de Pablo y Silas, registrado en el libro de Hechos 16, 25, 26, quienes después de haber adorado a Dios fueron libres cuando las cárceles se abrieron y las cadenas se reventaron por la gracia infinita de Dios. Pero ellos no hicieron de los momentos difíciles un motivo para adorar, sino que ellos adoraron a Dios en medio de los momentos difíciles. El caso registrado en Daniel 3, capítulo 3, verso 1 al 30, trata del asunto de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron lanzados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, por haberse negado a adorar dioses ajenos. A causa de esta actitud, que en sí conlleva adoración, fueron librados por Dios. Fíjese, esos son principios, demárcalos como principios. Mi consejo como maestro es que no te doblegues ante las circunstancias negativas, ni te resignes a ellas. No hagas de ellas un motivo de adoración, resístelas por muy duro que sea. A través de la adoración verás la libertad de Dios sobre tu vida, pero no hagas de ellas un motivo de adoración. ¿Ok? Nunca te olvides esta verdad. Óigame, verdad central, llévesela. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan una palabra de iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, con una palabra de iluminación. Ok, gloria sea el nombre del Señor. Bueno, nuestro sexto claseo, sí, yo voy a decir, esta es nuestra sexta clase acerca de lo que es la adoración. La clase pasada hablamos acerca de la adoración es incondicional. Dimos algunos principios. Allí se puede el carácter del adorador. Oído, es en las circunstancias difíciles o en las adversidades donde se prueba el carácter del adorador. Es allí. O sea, adorar a Dios cuando no hay problema, cuando no hay prueba, eso es bueno. O sea, eso cualquiera lo hace. Presta atención por favor acá. Dice, no adores a Dios por las malas circunstancias, sino en medio de las circunstancias. Repito, no adores a Dios por las malas circunstancias, sino en medio de las malas circunstancias. ¿Qué queremos expresar con esto? A través de la oración podemos resistir, a través de la adoración podemos resistir, encarar
enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarnos a ellas en adoración. Nunca. Jamás, nunca haga eso. No, que fue uno de los errores, uno de los más graves errores que cometió Job. O sea, yo admiro la persona de Job, tremendo, un hombre de fe que nunca cuestionó a Dios. Job nunca cuestionó a Dios. Óigame, a Job las circunstancias negativas no le quitaron o no le sacaron la adoración de su boca, y en lugar de ello hubo quejabanzas. No. Eso está bueno por un lado, pero cometió otro de los más graves errores, que es atribuirle a Dios las malas circunstancias y adorar a Dios por ellas. Señor, gracias por este cáncer. Señor, gracias porque yo no tengo que comer. Porque la voluntad de Dios es que comas. La voluntad de Dios es que tú estés sano. Entonces, esa oración es difícil, es adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad. Alguien dijo que quien no es fiel en la adversidad nunca será fiel en la prosperidad. Así de sencillo. Hablamos de la oración que hizo Habacuc. Presentó una quiebra total. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, o sea, no haya aceite, y los labradores no dan mantenimiento, nadie venga a laborar, a trabajar, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo ¿esto es masoquismo o esto es adoración? O el tipo era masoquista, o el tipo sabía la fuerza de la adoración. Adoración. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace estar. Dimos el ejemplo de Pablo y de Sila en Hechos 16, 23, 25, cuando estaban en la cárcel. Dice que entonaban a Dios una canción, entonaban himnos de adoración, salmos, dice la palabra, y los presos los escuchaban, fueron libres, las cárceles se abrieron, las caderas se reventaron, los cepos se abrieron. Eso nosotros lo explicamos. Nos toca ahora adorar. Dice, óigame, no adores.